antes de que veamos el tema de la caída libre, quiero que analicemos la siguiente situación. Miren, en la clase anterior yo comenté, ¿no es cierto?, el hecho de tener dos cantidades medidas, las cuales pueden ser multiplicadas, sumadas, divididas, restadas, podían pasar muchas cosas. Y lo interesante estaba en la incerteza, en este valor de la incerteza que recordemos que se propagaba. Entonces, por ejemplo, a lo que me refiero es lo siguiente. Supongamos que yo tengo una mesa cuadrada, por ejemplo. Tengo una mesa cuadrada. Bien. Esa mesa cuadrada mide, por ejemplo, tiene una medición de un ancho y tiene una medición de un largo. Bien. Recordemos que esa medición del ancho correspondía a la medición, ¿no es cierto?, de el valor propio del ancho más menos la incerteza asociada a la medición de ese ancho. Ya le vamos a dar número a esto. Y también tenemos la medición del largo, en el cual puedo tener un largo más menos la propia incerteza que me ofrece el instrumento. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una mesa que mide, no sé, 2, o quizás mide un poquito más, a ver, 20,03 por ejemplo, más menos 0,05 centímetros. Y supongamos que tiene un largo de 30,06, ¿no es cierto? Esto es más menos una incerteza de 0,5 centímetros. Si yo les preguntase, por ejemplo, cuánto mide el área de esta mesa y cuánto es el error asociado a la medición, ¿no es cierto?, de esta mesa, yo lo que tendría que hacer sería multiplicar, ¿no es cierto?, en este caso la medición del ancho por la medición del largo. Y recordemos, ¿no?, que esto tenía un procedimiento súper particular en términos de la propagación del error. Voy a ver el chat. Ya. Entonces, en este caso tendría A, ¿no es cierto?, más menos de A por L más menos de L. ¿Ok? Y nosotros cuando hacíamos los cálculos de multiplicaciones y de todas estas cosas, obteníamos el siguiente resultado final. O sea, obviamente miren, lo puedo hacer así. Lo puedo hacer paso a paso incluso para que veamos de dónde sale. Entonces, A por L más menos A por DL más menos DA por L más menos o más que nada, mejor dicho, o quizá más menos de A por DL. Si yo hago la multiplicación de cada uno de los términos, tendría esta que vemos acá. Pero como nosotros estamos aproximando un término a primer orden, en el error, todos los términos cuadráticos, o sea, todas estas multiplicaciones de diferenciales o de incertezas que de alguna forma se están multiplicando unas con otras, se van a cancelar. Y es por eso que yo puedo escribir esta expresión finalmente como A por L más menos A por DL más L por DA. Esto es de la clase anterior. Bien, aquí está el más menos, ya. Perfecto. Y en este caso, si nosotros tuviésemos que reemplazar, ¿no es cierto? Si nosotros quisiésemos conocer el resultado del área, por ejemplo, de nuestra mesa, considerando la propagación del error, yo tendría que multiplicar, ¿no es cierto?, cada uno de sus términos. En este caso, el valor de la medida de 20,0, este valor, ¿no es cierto?, valor A por el valor de L, más menos su propia incerteza. Si yo la multiplico, tendría que reemplazarla aquí. O sea, ¿qué quiero decir con eso? A ver, hagámoslo paso a paso. 20.05 y 30.06. 20.05 y 30.06. A ver, creo que era así. 20.03 era. Y 30.06. Ya. Tenemos algo como esto. Voy a borrar aquí. Discúlpeme. 0,05 y esto, aquí el 0,03, perdón, y 0,06 más menos, ¿no es cierto?, los 20,03 por los 0,05 más los
30,06 por 0,05. ¿Bien? Y obviamente hacer este cálculo, va a ser las multiplicaciones y todo el resto del problema. O sea, tendría que multiplicar usted 20,03 por 30,06. Si usted... Denme un segundo, voy a buscar mi calculadora y... Uy, está descargado. Bien, no nos preocupemos, ya. Ustedes hagan esta multiplicación. Quiero que ustedes la hagan y quiero que nos demos cuenta del tiempo que nos estamos demorando en hacer este ejercicio. Multipliquen 20,03 por 30,06. ¿Qué valor les da eso? 602. Pero dime todas las cifras. ¿10 termina así nomás o siguen más? 18. Ya, perfecto. Bien. Más o menos. Aquí. Ahora, aquí, miren, si nos fijamos podemos hacer lo siguiente. Podemos factorizar por 0,5. O sea que esto sería escribir 0,05 por 20,03 más 30,06, por ejemplo. Y esto es igual a 0,05 por 50,09. ¿Y cuánto es 0,05 por 50,09? 2,5045. Ya, esto es 2,50 de nuevo, 50 y 45. Ya, bien. Ok, entonces el valor del área final sería 602,1018 más menos 2,5045. Bien. Aquí hay un detalle súper importante y es que este resultado que nosotros acabamos de calcular posee un cierto número de decimales y un cierto número de cifras significativas. ¿Cuántos decimales? Por ejemplo, ya. Vamos a ocultar el número de decimales y el número de cifras significativas. ¿Ya? En este caso, ¿cuántos decimales posee el primer número? Posee 4 decimales. El error o la incerteza posee también 4 decimales. El número de cifras significativas en el primer caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el segundo caso son 5. Bien. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta este resultado final que nosotros obtenemos, posee un número de cifras decimales mucho mayor que el que yo obtuve en la propia medición. Si yo comparo, por ejemplo, los valores que yo obtuve en la medición, por ejemplo, el número de decimales el número posee un cierto número de decimales y un cierto número de cifras significativas, tanto para el primer número como para el siguiente, para la primera medida como para la segunda, o como para el ancho como para el largo. Por ejemplo, en el primer caso poseen, serían 2 decimales y 2 decimales. En el segundo caso también hay 2 decimales y 2 decimales. ¿Y cuántas cifras significativas hay? Hay 1, 2, 3, 4 en el primer caso. En el caso del valor medido y en el caso de la incerteza habría una cifra significativa. ¿Bien? En este caso también hay 4 y en este caso también hay una cifra significativa. Bien, ahora que tenemos claro esto, nosotros, para poder representar el valor del área que acabamos de calcular, tiene que ser en base a un criterio, ya sea un criterio de cifras decimales o un criterio de cifras significativas. En este caso, el criterio que más me da información es el criterio de cifras decimales, al parecer. Bien, entonces, si yo tomo en cuenta este criterio de cifras decimales, yo debería expresar mi número final de la siguiente manera.
Entonces yo voy a tomar en cuenta simplemente el criterio de cifras decimales para expresar el valor del área. Entonces, aquí lo voy a escribir. Aplicando el criterio de cifras decimales, finalmente el área me queda escrita como 602,18 más menos 2,50. Bien, eso. Bueno, y obviamente con sus centímetros al cuadrado. ¿Se entiende este procedimiento? Ya. Bien. Entonces, si este procedimiento se entendió, pasemos, quiero que les voy a mostrar la siguiente herramienta. Yo les comenté al comienzo de esta asignatura que íbamos a empezar a utilizar Excel, ¿bien? Excel y estas herramientas para calcular. Si ustedes ingresan a su campus virtual, bueno, aquí estoy en el módulo 3, pero el módulo 2 dice absolutamente lo mismo, y seleccionan en la última parte de las clases 2 hay algo que se llama calculadora de propagación de error. Si yo pincho en ese enlace, me redirige a la siguiente situación, ¿ya? En esta tabla que vemos aquí, me permite expresar la multiplicación o división o suma o resta de ciertos valores medidos y también me permite obtener el valor final. Por ejemplo, si yo introducía mis valores con los que estaba trabajando anteriormente, que eran 20,05, y le introduzco la respectiva incerteza 0,05 y introduzco el valor b, por ejemplo, que era 30,06, y también escribo su incerteza asociada, que era 0,05, perdón. Yo en esta tabla obtengo tanto la suma de lo que yo llamo valor central, que es este valor que vemos acá. El valor central para mí yo lo voy a identificar como el valor medido, ¿ya? La segunda cantidad va a ser la incerteza. Entonces, el valor central, si es A, yo lo voy a especificar, no sé, en nuestro caso fue 20,05 con su respectiva incerteza. El valor B, que en este caso fue 30,03 fue 30,03, ¿no es cierto? Sí. Y aquí el segundo valor de la incerteza fue 0, aquí me faltó, aquí 0,005. Aquí puedo obtener tanto la suma, por ejemplo, de ambas cantidades, y también la incerteza asociada. Este sector que vemos acá, estas filas, están asociadas al valor central, y esta parte de abajo está asociada a la incerteza. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, en nuestro cálculo queríamos ver el área. El área se calcula multiplicando la cantidad A por la cantidad B. Entonces aquí tengo la multiplicación de la cantidad A por la cantidad B. Aquí me había equivocado. Esto es la cantidad A por la cantidad B. ¿Ok? Y me dio un valor de 602. Esto lo voy a borrar, a ver. 602,118, que era justamente el valor que me dio su compañero, y también el valor del error, que justamente fue 2.5045. Entonces, esta calculadora nos va a ayudar a calcular cualquier tipo de propagación de error de una forma bastante más rápida que haciéndola a mano. Imagínense, yo simplemente introduje los valores y la calculé y fue automático el proceso. También tengo la división, por ejemplo, cuando divido la cantidad A en una cantidad B. Aquí, por ejemplo, no sé, obtuve un valor para el valor central y también obtengo un valor para ¿cómo le digo? Para la propagación de la incerteza, ¿bien? Y también, así como puedo tener la cantidad A dividida en B, también puedo tener la cantidad B dividida en A, y estaría representada en este caso inferior. ¿Bien? Ok. Entonces, por ejemplo, puede que en la prueba yo les pregunte, no sé, sobre un volumen o sobre una densidad. Entonces, algunas veces para calcular volúmenes,
nosotros no solamente tenemos que multiplicar dos cantidades, por ejemplo, sino que también tenemos que multiplicar, no sé, si tuviese un cubo, por ejemplo, este cubo mide, no sé, mide un largo por un ancho por una altura, por ejemplo. Entonces, para multiplicar el volumen, tendría que multiplicar el ancho por el largo por la altura. Y obviamente esto, al calcular la propagación a mano, sería muy complejo. Y es mejor utilizar la calculadora. O también les podría consultar sobre una esfera, ¿no es cierto? Donde su volumen es 4 pi tercios por su radio al cubo. Y ya multiplicar el radio al cubo sería algo, por lo menos a calculadora, sería más complejo. En cambio, si utiliza la calculadora, se le va a simplificar. La calculadora que le acabo de mostrar, se le va a simplificar mucho más la vida. ¿Bien? ¿Tiene alguna duda hasta el momento? Ninguna, profe, muchas gracias. Ya. Ok, entonces esto se lo muestra. Ah, y también otro detalle interesante. Si ustedes ingresan a la calculadora y no quieren cometer ningún error, y por ejemplo cambiando alguno de los códigos, porque todo esto está programado, o sea, yo esto lo hice en un momento y si no quieren alterar nada de esas cosas, yo les recomiendo descargarla. Por ejemplo, yo la voy a descargar aquí como un documento Excel y se me va a descargar, no sé, o se me descarga la carpeta. Ahora, si yo no quiero modificar la calculadora que yo le acabo de mostrar, ustedes perfectamente pueden venir aquí a hojas de cálculo de Google, o sea, van a la parte principal de hoja de cálculo de Google. A ver, un segundito, ahí sí. Aquí pueden venir a esta parte, ¿no es cierto? Generar una hoja en blanco de hoja de cálculo. Yo la pincho, se abre, ¿no es cierto?, la hoja en blanco. Y aquí aparece una opción en archivo, en esta sección aparece una opción que se llama importar. Entonces yo voy a importar la calculadora que recién le acabo de mostrar. Entonces yo la importo, selecciono aquí en subir, voy a la carpeta de descarga, tomo la calculadora de propagación de error y la cargo. Y aquí simplemente selecciono importar datos y voy a tener mi propia calculadora personal para realizar todos los cálculos que uno desee. ¿Ya? Simplemente para que no echen a perder la calculadora que le acabo de mostrar. Obviamente si empiezan a modificar, no sé, como el código que son estas cantidades de aquí arriba, va a cambiar mucho entonces, por lo menos la parte que es modificable es esto que está aquí arriba. Si ustedes empiezan a alterar las cosas de aquí abajo, quizás obtengan algún error, pero solamente les recomiendo trabajar en esta sección de la calculadora, introduciendo simplemente los valores. Bien, ya, ok, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bien, como yo les comenté, el día de hoy vamos a estudiar la caída libre. La caída libre. Entonces, primero, bueno, la clase se resume en una pequeña introducción, luego analizaremos lo que son las variables independientes y dependientes, vamos a estudiar lo que es la caída libre y les voy a mostrar la actividad junto con el desarrollo del informe. ¿Ya? Yo les voy a explicar cada una de las tareas que deben de realizar. Bien, recordemos que el método experimental lo podíamos describir mediante estas 6 etapas, en donde teníamos primero la observación, ¿no es cierto?, la hipótesis, el experimento, los resultados, el análisis y la conclusión. Nosotros vamos a tratar de realizar mediante una experiencia grabada, tratar de replicar cada una de las etapas del método experimental, pero nos vamos a centrar principalmente en lo que son los resultados y el análisis. Ese va a ser el fuerte de esta asignatura. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos acordamos, la experimentación consistía en la reproducción de un fenómeno bajo condiciones controladas, y estas condiciones se consiguen, por ejemplo, conociendo la dependencia que hay entre las variables independientes junto con las variables dependientes. En este fenómeno que nosotros vamos a explorar, que es la caída libre, nosotros tenemos por un lado una variable independiente que puede representarse como el tiempo,
Ahora, ocurre algo súper interesante, que las variables independientes son las que uno puede controlar en el experimento. Todas las variables independientes son las que uno puede manipular, y las que se ven afectadas por el cambio de la variable independiente se les conoce como variable dependiente. En este caso, si nosotros tratamos de replicar el fenómeno de la caída libre, en realidad el tiempo siempre es una variable independiente, porque yo no puedo controlar que el tiempo pase más lento o pase más rápido. Lo único que puedo controlar del tiempo es cuando este comienza y cuando este termina. Por eso es que para nosotros va a ser una variable independiente. Solamente de esa forma la podemos manipular, el inicio y el término, pero no podemos hacer que el tiempo pase más rápido o pase más lento. Eso es una primera cosa que quiero que tengan en cuenta. Entonces tenemos por un lado la variable independiente, que es el tiempo, y la variable dependiente, que vendría a ser la posición. Entonces nosotros, a través de datos experimentales, vamos a tratar de encontrar las diferencias en lo que es la teoría y el experimento, porque existen estos dos mundos, o sea, son parte de uno mismo, pero la teoría trata de explicar mediante, obviamente, teoría, hipótesis, de lo que está ocurriendo en la realidad. Y muchas veces ocurre que la teoría describe un mundo muy idealizado, en el sentido de que cuando nosotros lo contrastamos con la realidad, algunas veces el mundo teórico se aleja un poco de lo que ocurre realmente. Y el ser consciente de que la teoría no es lo que está realmente ocurriendo es un paso muy muy importante. Y el saber qué tan cercano estoy de lo que se propone por la teoría o qué tan lejano estoy también es algo muy importante. Así que eso es lo que vamos a tratar de aprender el día de hoy. Bien, esto ya se lo expliqué. Bien, vamos a la caída libre. Bien, la caída libre se define como el movimiento que describe un cuerpo al ser soltado desde el reposo a una cierta altura con respecto al suelo, dejándose influenciar solo por la acción de la fuerza gravitatoria. Eso es la caída libre definida de una forma muy muy específica. Entonces, como ejemplo, supongamos que tengo la torre de Pisa y tengo una pelotita, la cual se deja caer, ¿no es cierto?, desde una altura, partiendo desde el reposo, o sea, sin una velocidad inicial, sin tirar hacia abajo la pelota, solamente soltándola desde una cierta altura. Podemos definir, claro, podemos identificar, ¿no es cierto?, este fenómeno como en la caída libre. Si nosotros nos vamos a la física, nosotros sabemos que los cuerpos caen hacia la Tierra producto de una fuerza, y esta fuerza se le conoce como fuerza-peso. En este caso, si yo considero que la única fuerza que está influenciando en este cuerpo es el peso, yo puedo decir que la fuerza neta es igual al peso. Obviamente en la realidad no ocurre que solamente está el peso, también tenemos al roce, por ejemplo, y la fuerza del viento. Tenemos muchas variables externas, pero en nuestro modelo inicial solamente vamos a considerar el peso. Entonces la única fuerza que está actuando sobre esta masa vendría a ser la gravedad. O sea que la fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas, es simplemente una sola fuerza, la fuerza peso. Y esto es igual a menos la masa por la aceleración. Y aquí puse el eje Z. No sé si ustedes conocen los ejes coordenados. El eje X, Y y Z es como la... No sé, ¿han visto el eje coordenado? Yo creo que sí. Saben del sistema de coordenadas, ¿no es cierto? No saben que en el espacio se representa por el eje X, por el eje Y y por el eje Z. El eje X y el eje Y van en el plano y el eje Z sale de él. Ya, súper bien. Ya, muy bien. Entonces, asumiendo que la masa permanece constante, yo puedo recurrir a la segunda ley de Newton y decir que la masa, la fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración. Bien, esa es una de las leyes de Newton. O sea, claro, tengo la fuerza neta que es igual a la masa por la aceleración. La aceleración está directamente relacionado con el cambio en la velocidad del cuerpo. Y la velocidad está relacionada con el cambio en la posición. O sea que la aceleración en cierta forma está también relacionado con la posición, con el estado que posee este cuerpo. La fuerza neta está relacionada entonces con muy 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 internamente con el cambio de la posición con respecto al tiempo. ¿Bien? Con la posición. Y la fuerza neta, y el peso está relacionado con una fuerza externa. Es decir, que yo puedo conectar la dinámica que posee el cuerpo con
la fuerza externa. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miren. Supongamos que, miren, realicemos el siguiente desarrollo. La fuerza neta es igual a la fuerza neta. ¿Bien? Y la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? La masa por la aceleración. Y la fuerza neta también es igual a la fuerza peso. Entonces la masa por la aceleración es igual al peso. Yo puedo simplificar algunas cantidades, como por ejemplo la masa. Puedo simplificar la masa y me puedo quedar solamente con la aceleración. O sea que la aceleración es igual a menos la gravedad. O sea, teniendo en cuenta que la aceleración es un vector, quiere decir que la aceleración que experimenta un cuerpo está orientada hacia el suelo, hacia el piso. ¿Bien? ¿Ustedes saben de derivadas? Una consulta. Aún no. Aún no. Ya, aún no. Miren, no nos asustemos. A ver, vamos a tratar de hacer esto. Ya, miren. La aceleración se define como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Eso sí lo saben, ¿o no? Sí. Ya, súper bien. Y la velocidad está relacionado con el cambio de la posición con respecto al tiempo. ¿Ya? O sea, que al parecer la aceleración está relacionada con el cambio de la posición con respecto al tiempo. No sé si se logra entender. Es como que la aceleración atrapa al cambio que ya tiene la velocidad, el cual está relacionado con el cambio de la posición con respecto al tiempo. Ya, no nos asustemos, miren, no nos asustemos. Esto es más que nada parte de la matemática que se desarrolla en la universidad para conocer, ¿no es cierto?, para resolver más que nada, mediante ecuaciones diferenciales, la posición de un objeto producto de una fuerza. Pero ustedes, ya que me comentaron que no saben de derivadas, quizás es mejor que pase de lleno a lo que deseo, que es esto que vemos acá. Aquí, todo esto que estamos viendo acá me permitiría a mí encontrar mediante las ecuaciones que plantea la segunda ley de Newton la posición del objeto con respecto al tiempo. Y es que de aquí sale todo esto del movimiento parabólico y todas esas cosas. Pero ya que me comentan que aún no lo han desarrollado bien, yo les voy a explicar esta parte final nomás. Si yo tengo un cuerpo en caída libre, va a ocurrir que solamente va a experimentar un movimiento en una dirección, hacia el suelo. ¿Bien? Esto quiere decir que no tiene ni una velocidad ni en X ni en Y. Solamente tiene una velocidad en Z. A ver, lo voy a explicar esto con la pizarra, yo creo. Ya. Entonces, supongamos que yo tengo mi cuerpo, el cuerpo, y yo lo tengo suspendido, ¿no es cierto?, a una cierta altura h. ¿Bien? A una cierta altura h. Este cuerpo, si cae en caída libre, posee una velocidad inicial 0. ¿Bien? Posee una velocidad inicial 0. Si posee una velocidad inicial 0, nosotros sabemos que la velocidad es un vector. Bien, la velocidad es un vector el cual posee tres componentes. Puede tener una velocidad en X, por ejemplo, puede tener una velocidad en Y y también puede tener una velocidad en Z. Bien, pero como es caída libre, la velocidad inicial es 0. Bien, la velocidad inicial es 0. O sea que este cuerpo no va a caer ni por acá, por ejemplo, ni va a caer ni por acá, ni por acá. Simplemente va a caer hacia abajo. ¿Ok? Sí. Dime, Vicente. Profe, ¿por qué puso ahí en la ecuación velocidad X y después lo multiplicó por X? ¿Ustedes saben de vectores o no? ¿Saben lo que son los vectores? Sí, me están pasando ahora. Ya, claro, porque ocurre que... Miren,
vamos a hacer una pequeña explicación. Un vector es simplemente la suma es la combinación lineal de una base. A ver, ¿cómo se lo puedo explicar esto para que sea sencillo? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen itongo. Ese sí lo conocen, ¿o no? Itongo, jtongo, ¿esos términos los conocen? Ya. Ocurre que, bueno, quizás en mi notación matemática, pero itongo representa a una base. Esa base se puede expresar como un vector, así por ejemplo, 1, 0, 0. Eso vendría a representar itongo. Jtongo, por ejemplo, representa a 0, 1, 0. Y ktongo representa 0, 0, 1. Bien, o sea que esos vectores simplemente representan la base unitaria de las coordenadas cartesianas. En este caso, este podría ser itongo, este podría ser jtongo y este podría ser ktongo. Bien, ahora yo ocupo una notación que... Profe, ¿Sí? ¿me podría repetir de nuevo la definición exacta de vector, por favor? O sea, que usted dijo. La combinación lineal de una base. Eso es lo que son los vectores. Los vectores se pueden representar a través de la combinación lineal de una base. O sea que si esto es itongo, jtongo y ktongo, o sea, como yo lo dibujé aquí, ¿no es cierto? Si yo los combino entre ellos, puedo obtener, no sé, un vector A que sea igual a itongo más jtongo. Es una combinación lineal. Entonces voy a obtener finalmente un vector que vendría a resultar en la suma de ambos, que sería un vector en esa dirección. Ok, Y gracias, profe. y después puedo combinar a diferentes formas. O sea, puedo multiplicar alfa por itongo más beta por jtongo, por ejemplo. Y así puedo combinar cualquier situación y obtener representar a cualquier vector. En el plano, por ejemplo. ¿Profe? ¿Sí? Y esto se puede aplicar cuando, es que me acuerdo que a veces había, eh, así como para calcular las fuerzas, habían grados. O sea, no sé, pues, que se tiraba, no sé, una pelota con Ah, presión sí, al pues. suelo a 20 grados. Sí, Entonces, de esto se podría obvio. usar con... Sí, mira. Por ejemplo, miren, solamente para recordarnos un poco. Miren, aquí tengo una base. O sea, supongamos que tengo la base. Tengo mi sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Aquí tengo X, aquí y también tengo a mi base. Esta va a ser mi base. Ustedes están acostumbrados a escribirlos como itongo, pero a mí no me gusta el itongo, a mí me gusta xtongo y es que son lo mismo. Itongo y xtongo, jtongo e itongo son lo mismo. I es igual a xtongo, jtongo es igual a itongo y ktongo es igual a ztongo. Bien, yo no sé de dónde salió eso del IJ acá, no me gusta. Pero bueno, es una forma de expresarlo. Entonces tengo aquí a jtongo y a itongo. Bien, ahora si yo quiero representar una fuerza es un vector. Un vector que posee una magnitud, ¿no es cierto? Una magnitud que está relacionado con el largo del vector. Supongamos que tengo una fuerza. Y también posee un sentido que está dado por este vector. Entonces, si yo tengo esta situación, por ejemplo, de una fuerza que se proyecta con un ángulo sobre el eje X, yo puedo expresar finalmente la fuerza como su módulo por un vector unitario que dé cuenta de su dirección. O sea que, y ese vector unitario, en este caso, sería igual al coseno de alfa en xtongo, bueno, en itongo, más el seno de teta, perdón, en jtongo. O sea que la fuerza es igual al módulo de F por el coseno de teta en itongo más el seno de teta en jtongo. Y aquí tenemos la combinación lineal, o sea, ¿se acuerdan de la combinación? O sea, yo estoy combinando aquí F por el coseno de teta por itongo más F por el seno de teta en jtongo. Y es que esa combinación da cuenta, esto que estamos viendo acá, estos coeficientes que vemos acá, son igual que lo que estábamos viendo delante. Solamente que la proyección en cada uno de los ejes está mediado por el coseno y el seno. ¿Se entiende algo, no? No sé. Sí, profe, lo entiendo. Siento que tengo que ver más, pero entiendo lo que está diciendo. Pero como que, no sé si me explico, pero
Claro, de buena primera cuesta entenderlo y claro, hay que hacer el ejercicio de pensarlo por uno mismo. Tengo que enfrentarme para saber si realmente entendí, pero lo estoy entendiendo. Ya, miren, de todas formas esto lo tienen que ver a la teoría, ¿eh? O sea, yo me encargo de la parte práctica, así que estamos aquí, estamos aquí. Entonces, tengo a mi vector velocidad, que puede significar, ¿no es cierto?, que la pelotita cae. Bien, eso significa que la pelotita cae, pero como la velocidad inicial, yo aquí le voy a agregar un cero, simplemente para dar cuenta que la velocidad inicial es cero, o sea, que simplemente va a actuar, su movimiento se va a efectuar por el producto de la fuerza, y la fuerza como posee solamente un sentido, o sea, la fuerza solamente está orientada hacia abajo, obviamente el único movimiento que va a experimentar este cuerpo va a ser hacia abajo. Bien. Ok. Ya. Aquí se entendió eso, ¿no es cierto? Como la fuerza solamente apunta hacia abajo, el cuerpo solamente se va a mover hacia abajo. En ningún otro sentido más. Todos los cuerpos describen un movimiento parabólico porque uno le da una pequeña componente en X, por ejemplo, una pequeña componente en Y. Por eso es que como que se desvían y caen como un misil que cae de una nave, por ejemplo. Porque como la nave lleva una velocidad, el misil cuando cae describe como un movimiento parabólico, pero solamente por eso. Si yo lo dejo caer desde el reposo, va a caer derecho hacia abajo. Ya, eso por un lado. Entonces, Pero, profe, eso sin contar el roce. sin contar el roce, sí, imagínense si contásemos el roce, tendríamos que desarrollar una ecuación diferencial un poco más difícil que esta. Ya, sin contar el roce, estamos sin el roce, ¿ah? Ok, estamos sin el roce. Entonces, la velocidad, si el objeto solamente cae hacia abajo, la velocidad en X en todo el tiempo va a ser cero. Y la velocidad en Y a todo tiempo también va a ser cero. Solamente va a haber un cambio de la velocidad en Z, que es igual a menos G por T. ¿Bien? La velocidad en Z es igual a... ¿Sí? Es que no entiendo por qué en Z, Uh-huh. si el eje al caer es Y, ¿o no? Ah, ya. Entiendo, sí, entiendo su duda. Miren, lo que pasa es que quizás yo soy... A ver, miren. Yo me imagino siempre el espacio en tres dimensiones. Aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y y aquí tengo el eje Z. ¿Bien? Entonces por eso es que le digo la velocidad en Z. Pero obviamente si yo lo miro de cara, o sea, aquí tendría el eje horizontal y aquí tendría el eje vertical y el objeto perfectamente puede caer en este sentido. Pero aquí yo lo estoy mirando en tres dimensiones para tener en cuenta cómo cae ese objeto al suelo. ¿Bien? ¿Se habían imaginado el mundo en tres dimensiones o así como de esta forma? Ambas expresiones son lo mismo. O sea, si yo lo veo de cara, si yo veo solamente unas caras de este plano, si yo viese solamente esta cara, estaría viendo una situación solamente, por ejemplo, en el eje Y y en el eje Z, por ejemplo, donde el objeto va a caer hacia abajo, que sería, obviamente, lo mismo que estamos viendo acá. Profe, Sí. si la derivada es como la recta tangente en la función, Uh-huh. ¿cómo podría graficarse eso? Mira, ¿Cómo calcularlo? mira, vamos Que no entiendo por qué se le saca la derivada. aquí a la... Ya, mira. Veamos lo siguiente, mira. Vamos a hacer estos gráficos, ¿no es cierto?, que siempre se realizan en lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hacerlo con calma esta clase. Bien, supongamos que tengo... Ya, por un lado supongamos que tengo la aceleración y aquí tengo el tiempo. Por otro lado voy a tener otra gráfica que represente a el tiempo y que represente a la velocidad. Y por otro lado voy a tener a otra gráfica que represente el tiempo y la posición en Z. Me gusta decirle la posición en Z. Ok, si la aceleración, por ejemplo, es constante, mejor miren, ya, claro. Si la aceleración es constante, tendríamos algo como esto. A todo tiempo, la aceleración posee un mismo valor, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo considero, por ejemplo,
el área bajo la curva que hay en la aceleración, esta área bajo la curva que vemos acá representa a la velocidad. O quizá, no, mejor esto. Mejor hagámoslo así, respondiendo solamente tu duda. Miren. Si yo tengo un movimiento de caída libre, obtengo un movimiento parabólico. O sea que Z, por ejemplo, si parte de una altura inicial h0, esto va a ir decayendo en el tiempo hasta que llegue al suelo. ¿Bien? Si yo le calculo la pendiente a cada uno de los puntos que hay sobre esta parábola, me voy a dar cuenta que esa pendiente depende linealmente del tiempo. O sea que obtendría... Aquí tengo la posición. Entonces, la posición, por ejemplo, descrita por un movimiento parabólico, va a ser igual a z de t, y esto es igual a menos un medio, perdón, va a ser igual, ¿no es cierto?, a h0 menos un medio de g por t al cuadrado. Bien. Ahora, esto es la posición, pero si tengo la velocidad, que vendría a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo, obtendría lo que es una constante. Bien. O sea que la velocidad en función del tiempo se puede expresar como menos g por t. Bueno, aquí tiene la pendiente positiva, o sea, sí, tiene la pendiente positiva, pero también lo puedo hacer así, más g por t. Bien, ahora, si yo le calculo la derivada a esta función, que da cuenta de cómo va cambiando, cómo es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, obtengo una pendiente que es constante. Y esa pendiente que está relacionada al cambio es justamente la gravedad. Y por eso es que esa gravedad es una constante. No sé si traté de resumirlo en súper pocos pasos, pero esa es la explicación. ¿Y se entiende? ¿Y cómo uno puede llegar de la aceleración a la posición? Integrando. O sea, si yo, por ejemplo, miren, en este caso tengo la aceleración con respecto al tiempo, ¿bien? Si yo integro, por ejemplo, o calculo el área bajo la curva que hay bajo esta cantidad, voy a obtener lo que es la velocidad. Bien, porque si la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la velocidad con respecto al tiempo es la integral de la aceleración con respecto al tiempo. Quizás cuesta entender esto que yo acabo, porque ustedes todavía no han visto cálculo, pero así es como se relacionan ambas cosas. O sea que si en vez de derivar yo integro, yo voy a obtener la velocidad, y como esto vendría, si esto es la base y es t, y por acá tengo la altura, el área es base por altura. O sea que si la velocidad en este caso es la base, que es el tiempo, por la altura, que es la aceleración. Y por eso me da esa cantidad. Entonces la integral es el área bajo la curva. Exacto. Y si yo, por ejemplo, integrase el área bajo la curva de esta situación que vemos acá, por aquí tengo el tiempo, ¿no es cierto? Y por acá tengo la altura. ¿Bien? Por acá tengo la altura. Pero aquí es como un triángulo el área que se forma. Es como un triángulo, ¿no es cierto? Bien. Y este triángulo tiene una altura b y tiene una base t. ¿Ok? Entonces, si yo quiero conocer la posición, tengo que calcular esa área. O sea que z de t sería la base por la altura dividido en 2. Como es el área de un triángulo, y esto es igual a t, y se reemplaza lo que era la velocidad, obtengo que esto es igual a un medio de a por t al cuadrado. Y son diferentes caminos que uno puede tomar para llegar a esa expresión. Quizá esto, claro, quizá esto es nuevo para ustedes, de seguro en la teoría lo van a ver con más detalle. Pero volvamos a la clase, hemos pasado pocas diapositivas aquí. Bien, entonces tengo la velocidad con respecto al tiempo. En este caso es menos g por t. Y también tengo la posición con respecto al tiempo. Como solamente va a caer hacia abajo, no va a cambiar su posición en x. Tampoco va a cambiar su posición en y. Solamente va a cambiar su posición en z. O sea que
y así es como depende. Bien, esta es la posición inicial menos un medio de g por t cuadrado, que es el desplazamiento. O sea que si yo represento, por ejemplo, la posición en función del tiempo, si mi objeto, por ejemplo, cae de 2 metros, este objeto, ¿no es cierto?, a medida que pase el tiempo va a ir disminuyendo su altura, hasta que llegue al suelo. ¿Bien? Y por un lado tenemos a la posición, o sea, la posición es algo que se mide con respecto a un origen. Y obviamente la altura de este objeto va a ir disminuyendo a medida que se acerca al suelo, por eso obtenemos esta curva. Pero otra cosa es el desplazamiento. El desplazamiento es la distancia recorrida desde el punto que comenzó. O sea que si partió de una altura cero, o sea, desde una altura inicial, ¿no es cierto?, su desplazamiento va a ser cero, ¿ya?, en su misma posición inicial. Pero a medida que el objeto comience a caer, va a comenzar a desplazarse. O sea que va a tener una distancia recorrida. ¿Se entiende, no es cierto? Ambos términos son iguales, fíjense. Aquí tengo el desplazamiento, que es un medio de g por t cuadrado, y tengo la posición, que es la altura inicial menos un medio de g por t cuadrado. ¿Se entiende? Ya, ok. Esto es la caída libre. ¿Ya? Esto es la caída libre. Pero, y todo esto es propuesto por la teoría, y gracias a Newton se pudo responder bastante. Bueno, Galileo también hizo de la suya, él inventó el plano inclinado y todas esas cosas, pero Newton fue el que propuso el cálculo, así que él fue el que pudo calcular esto de forma más generalizada. Entonces, bien, a pesar de que la física teórica permite desarrollar un modelo matemático que describa la caída libre, siempre se debe de corroborar la veracidad del modelo a través de los experimentos. Esa es la gracia de los experimentos, si no, no habría forma de probar que lo que se escribe en la teoría es cierto. Imagínense, el caso más enigmático fue el del bosón de Higgs. Higgs descubrió su bosón en los años 1960, por ahí 1970. Y él recién ganó el premio Nobel cuando se pudo corroborar la existencia del bosón de Higgs. Y eso se hizo recién cuando se construyó el colisionador de hadrones, que fue más o menos en el año 2010, creo que por ahí ganó recién ahí ganó el Nobel, imagínense. Antes era una idea nomás que tenía él de lo que estaba ocurriendo con las cosas. Para que veamos, ¿no es cierto?, el contraste que hay entre el mundo experimental y el mundo teórico. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta. Supongamos que ustedes disponen de toda la tecnología del mundo y quieren de alguna forma medir la caída libre de un cuerpo. ¿Cómo lo harían? A mí se me ocurre un método, por ejemplo, que es sacando muchas fotos así, con una regla al lado del cuerpo. Y ahí ir determinando, ¿no es cierto?, mediante la frecuencia que yo voy tomando las fotos, el tiempo que va, o la distancia que va recorriendo en cada uno de esos intervalos de tiempo. ¿De qué forma se le ocurre a usted? A ver. Mira tú, igual es una súper buena idea esa, sí, pero si te fijas, ese método solamente me permitiría a mí calcular la posición inicial y la posición final, y el tiempo que se demora en recorrer ese punto final. Pero ¿qué pasa con los intervalos? Yo tomaría 3 fotos. O sea, como dándolo entre comillas, tomaría 3 fotos. Una al principio, una al medio y una al final. También puede... Que igual depende de qué quiere uno buscar, porque si quieres buscar con cierto intervalo en los primeros 5 segundos de la aceleración, tenía que ser en cada segundo. Una foto en cada segundo. Claro, o sea que al parecer con la frecuencia que yo ajusto las fotos puedo ir haciendo más fino mi medición. Y claro, bien, también no sé, a ver, yo estaba pensando en un método con un láser. Imagínense que yo tengo un láser, como el láser viaja a la velocidad de la luz, y obviamente una velocidad mucho más grande que la que posee un cuerpo. Yo con él podría medir su posición con respecto al tiempo. Imagínense que tengo, a ver, le puedo hacer un mono así con mi cuerpo. Supongamos que tengo un láser en una base y tengo a mi cuerpo que posee, no sé, un espejo en su parte inferior. Si yo tiro un láser hacia arriba, el láser va a llegar y va a chocar. O sea, obviamente yo lo puedo orientar, ¿no es cierto?, hacia el objeto, va a llegar al objeto, va a rebotar y luego va a llegar a la base. Y ese tiempo que se demora el láser en ir y volver, de alguna forma me daría cuenta de la posición en la que está. Entonces, siempre que el cuerpo vaya bajando y tiro el láser, obtengo un tiempo. Obtengo el tiempo. Sería una forma. Hay muchas formas, pero yo les voy a comentar la que se realizó en el laboratorio. Bien. Para
para realizar el experimento en el laboratorio se utilizaron los siguientes elementos. Una pesa que representa a la masa que cae, que es una masa de 200 gramos, un timer, que es justamente un dispositivo que replica esto de ir tomando fotos con una cierta frecuencia. El timer lo que hace es que es un dispositivo con un motor interno que se mueve con una frecuencia ajustable entre 10 y 40 Hz. Recordemos que los Hz es la frecuencia es el inverso del periodo. O sea que 10 Hz significaría 0,1 segundos, por ejemplo. O sea que se están tomando fotos cada 0,1 segundos, por ejemplo. O que se están tomando fotos, en este caso 40 Hz. 1 dividido en 40 son 0,025, creo. 0,025 segundos, una frecuencia mucho más alta. Bien, pero de todas formas el timer es algo que me ayuda a ir cuantificando o que me ayuda a ir midiendo en intervalos de tiempo uniforme. O sea que son intervalos de tiempo que se dan a una cierta frecuencia, o cada 1 segundo, o cada 2 segundos, o cada 0,1 segundo, o cada 0,025 segundos, por ejemplo. Bien, eso es el timer. Por otro lado tenemos al soporte universal. Este soporte universal es este objeto que estamos viendo acá. Aquí, bueno, en todo caso este es el montaje. Supongamos que yo tengo una mesa sobre la cual sujeto un soporte universal que es como una... que ya lo vamos a ver en más detalle cada uno de los elementos. Que una prensa que mantiene sujeto al soporte universal, el cual en uno de sus extremos posee el timer, el cual sujeta la pesa. ¿Bien? Eso es más o menos el experimento. Entonces lo que yo hago es que tomo la pesa y la suelto, y además esta pesa posee una cinta en su extremo superior, el cual al pasar a través del timer va registrando la posición del objeto en función del tiempo en el cual está ajustado el timer. Imagina la frecuencia en la cual está ajustado el timer. Entonces como que si yo tuviese una cinta y la cual pasa a través del timer, la cual va marcando la posición el desplazamiento del objeto cada cierto instante, cada cierto intervalo de tiempo. Eso es lo que está ocurriendo. De todas formas, lo vamos a ver en más detalle. Lo vamos a ver explícitamente lo que le estoy describiendo aquí. También tengo aquí tengo cada uno de los elementos. Y lo más importante está en la cinta. Y es que esta cinta está sujeta a la pesa. Y esta cinta es un papel blanco en donde se van a ir registrando los puntos que marca el timer. Para no dejar más misterio, este es el timer. ¿Bien? El timer es... el timer es un objeto con el cual posee dos frecuencias ajustables. Este timer es un instrumento que posee un motor interno, el cual mueve un pistón, ¿ya? Que es como una barrita de metal chiquitita que sale aquí, que mueve esa barrita, o sea que la hace salir y entrar, cada cierto intervalo de tiempo, ¿ya? El cual se ajusta con la frecuencia. Si yo la ajusto, por ejemplo, a 10 Hz, esta barrita se va a ir moviendo cada 0,1 segundo hacia arriba y hacia abajo. Si yo lo ajusto en 40 Hz, obviamente se va a mover en 0,025 segundos, o sea, mucho más rápido. Pero la gracia es que los intervalos de tiempo son uniformes, o sea, que cada punto marca o bien 0,1 segundos o 0,025 segundos. Esa es la ventaja del timer. Y aquí tenemos otra visión del timer para dar cuenta de esta punta, la cual se mueve a la frecuencia a la cual se ajusta el timer. Por otro lado, este timer se confecciona o se dispone de la siguiente manera. Para que este experimento funcione, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que añadir un calco al timer. Este calco, de alguna forma, este calco posee una tinta, ¿no es cierto?, la cual al tocarse con esta punta y el papel me permite registrar un punto. Yo se lo estoy describiendo con palabras y ya luego vamos a ver el video propiamente tal. Entonces, aquí tenemos al soporte universal junto con el timer, y los pasos que se realizaron fueron los siguientes. Se ató la cinta a un extremo de la masa, luego se introdujo la cinta en el timer llevando la masa hasta la posición cercana al timer, se ajustó y se encendió el timer ajustando su frecuencia en 40 Hz,
y lo cual me permite a mí marcar el punto de inicio, y luego se dejó caer la masa con la cinta pasando a través del timer, registrando la distancia recorrida sobre cada instante de tiempo que marcaba este timer. Y para que no nos perdamos tanto, veamos el video. Aquí yo tengo un video que se llama Experiencia de caída libre. Ustedes fácilmente pueden acceder a este haciendo clic en ese enlace. Creo que está público. Bien. Entonces, veamos este video. Aquí tenemos este instrumento que es el timer. ¿Bien? Y así es como se mueve esta pequeña barrita en el timer. Como una punta que sale y entra. Claro, entonces aquí tenemos a la cinta, la cual se ata con el timer. Y claro, una vez que se ata, que se dispone junto a la cinta con la masa, con la pesa en este caso, se pasa la cinta a través del timer. Y claro, se enciende el timer, se marca el punto inicial y luego se deja caer la masa. Y lo que obtiene finalmente es este registro de puntos. Bien. Y este registro de puntos da cuenta del desplazamiento de la masa y obviamente luego se registra, ¿no es cierto?, a través de una regla cada una de la posición de estos puntos. En este caso se utilizaron 3 mediciones para obviamente verificar el experimento. Bien. Ok. Continuemos con la última parte de esta clase. ¿Se entendió o tienen alguna duda? Ya. ¿Sí? Pero se marcó la altura. En este caso no nos interesa la altura, porque nosotros estamos cuantificando el desplazamiento. Estamos solamente identificando el desplazamiento. O sea que esos puntitos que marcaban en la regla, o sea, en la cinta, solamente dan cuenta del desplazamiento, porque no dan cuenta de la posición del objeto con respecto a una posición o un marco de referencia que vendría a significar el suelo, por ejemplo. Eso ya sería algo un poquito más complejo de hacer. En cambio, si nos fijamos solamente en el desplazamiento, este experimento se simplifica bastante. ¿Ya? O sea que es como que si yo pasase una cinta a través de lo que se va recorriendo. No. ¿Se entiende, no? Ya. Ok. Entonces, lo segundo que se hizo fue obtener los datos y obviamente se registraron los datos. Aquí el primer punto es el punto inicial y el segundo, aquí por otro lado tenemos el segundo punto, el tercer punto y el cuarto punto. Lo interesante está en que el tiempo que pasa entre cada uno de los puntos es el mismo. En este caso, si la frecuencia del timer se fijó en 40 Hz, cada uno de los intervalos de tiempo que hay entre los puntos es de 0.025 segundos. ¿Ya? Esto, bien, entonces los datos deben ser registrados correctamente y por simplicidad solo se tomarán los valores estimados por la medición del instrumento. Aún no vamos a considerar la incerteza. Bien, y un hecho interesante es que cada uno de los puntos de la cinta fue registrado cada uno dividido en 40 segundos. De este modo es posible confeccionar una tabla con el tiempo y la distancia recorrida, o sea, una tabla como la que estamos viendo a continuación. En esta tabla, por ejemplo, yo he registrado
tanto el tiempo como la distancia recorrida. ¿Ok? Ustedes habían... Bueno, y obviamente si yo grafico la dependencia entre la variable independiente y la variable dependiente, tendría la siguiente distribución de puntos. Y como vemos acá, se asemeja bastante a este pequeño pedacito de parábola. ¿Bien? Porque obviamente es el mismo fenómeno, pero ¿qué tan igual son ambos? ¿O qué tan diferentes son? ¿Qué tan igual o qué tan diferentes son estos términos? Eso es justamente lo que nosotros vamos a conocer. Estos fueron datos obtenidos por el experimento, y lo que vimos anteriormente fueron datos obtenidos por la teoría. Y justamente hacer el contraste entre los dos mundos es lo que quiero que realicemos. Bien. Entonces, la gráfica anterior mostraba la tendencia de los puntos, pero a pesar de que los puntos describen el fenómeno de la caída libre, se puede ver, ¿no es cierto?, que su tendencia no es perfecta. O sea, hay puntos que se salen de lo que vendría a ser esa parábola, y obviamente es por las condiciones experimentales. Obviamente nuestro experimento sí no es el más pulcro de todos, porque si se fijan, el timer al chocar con la cinta quizás vaya frenando a la masa, por ejemplo. Son detalles que uno tiene que ir viendo de su experimento. Bien, o más que nada, lo que uno tiene que conocer son los orígenes del error, de por qué que se genera esa diferencia. Bien, entonces, la otra pregunta que uno se puede hacer es: ¿cómo construir un modelo en base a los puntos obtenidos que me permitan verificar la velocidad de la curva propuesta por la teoría? Bien, para esto existen diferentes técnicas, y hoy veremos, o sea, hoy yo creo que ya no alcanzamos, pero ya para la próxima clase veremos una muy usada para describir la tendencia de puntos que siguen una ley de potencia, usando una representación logarítmica de los datos y aplicando una regresión lineal sobre estos. Ya, esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Bien, recordemos que el informe se les va a solicitar desde la próxima semana. ¿Ya? Esto es simplemente una parte previa al informe. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Profe, va a ser un poco distraído, pero ¿qué informe? Ya, miren. ¿Qué informe? Yo al comienzo de las clases les dije que en esta asignatura iban a haber evaluaciones como pruebas e informes. ¿Bien? En este caso, nosotros vamos a realizar 2 informes. Este informe se va a solicitar desde el día 15 de septiembre, el cual ustedes deberían entregar la semana próxima. ¿Bien? En este informe ustedes deberán confeccionar grupos de trabajo. Grupos de trabajo de a lo más, creo que dije 4 o 5 personas, creo. Claro. A lo más de 4 o 5 personas. Entonces, yo no sé si tú has conversado con alguno de tus compañeros o compañeras sobre este tema. Ya. Hay que faltar al principio de la clase porque está almorzando. Ya, pero eso fue en la clase del día... ¿Cómo te cuento? Fueron las primeras clases en donde se dijo esto. Ok. Entonces, no, estoy distraído. Claro, ¿y has visto las clases anteriores o no? Tengo solo tarea. Ya, sí, bueno, la idea es que siempre traten de ir viendo las clases semana a semana, ¿no? Sino no dejar todo para el final. O sea, no creo que es una costumbre que hay que ir dejando un poco el hacer todo para el final, sino claro, pueden ocurrir problemas. Entonces, bueno, tienes que hablar con alguno de tus compañeros. No sé si tendrán algún grupo de WhatsApp, o si tú tengas algún contacto más directo con alguno de ellos, de tal forma de poder ser parte de alguno de los grupos. Sí, no se preocupe. Ya, súper bien. ¿Tienen... ¿Sí? Profe, ¿y esos informes qué tienen que traer? Esos informes, miren, si nosotros queremos saber qué tienen que traer esos informes, aquí hay una pauta también para los informes. Formato de... ¿Vieron en el grupo que pregunté?
Y aquí hay un formato. Tiene que tener un marco teórico, material y método, análisis de resultados, junto con conclusiones. Bien, esto es más o menos una guía de lo que le pueden ayudar para confeccionar un informe. Ahora, igual yo tengo un informe de semestres anteriores, los cuales quizás se los podría facilitar, pero no quiero que recurran a la copia. Bien. A ver, aquí también tenemos... Alguien se bueno, Miren, aquí también tenemos, en esta parte, por ejemplo, está también, aquí viene guía del laboratorio del experimento de caída libre. Y aquí pueden ver en más detalle aún cada una de las cosas que se van a pedir. En especial en la parte final. Aquí, por ejemplo, hay ciertas preguntas que ustedes deben de responder en el informe, pero no quiero que me las planteen como preguntas ni que me las respondan, sino que vayan desarrolladas propiamente en el informe. Por ejemplo, crea una figura que represente el montaje experimental. Escribe las condiciones iniciales de este experimento. Si el timer puede funcionar a frecuencia de 10 Hz y 40 Hz, haga la parte de la discusión de la razón de por qué se fija una frecuencia de 40 Hz, por ejemplo. O preguntas como por qué el timer se debe dejar en unos segundos encendidos antes de dejar caer la masa con la cinta. Por qué fijar el tiempo igual a 0 segundos. O, bueno, pero de todas formas, como el informe se va a solicitar la próxima semana le vamos a prestar atención a todos estos detalles. Pero si ustedes quieren adelantar un poco, perfectamente pueden ver esta pauta y tratar de ir avanzando. ¿Bien? ya, profe. ¿Sí? Díganme. Entonces, cada clase que hemos tenido hay que hacer como algo... Esos contenidos tienen que entrar en el informe. Mira, esta última clase y la siguiente son especiales para el desarrollo del informe. La anterior nos sirve como base para la prueba más que nada. Y obviamente para que ustedes aprendan a calcular incerteza y a caracterizar instrumentos. O sea, no siempre la finalidad de las clases son las evaluaciones, sino que es el conocimiento que se entrega. La evaluación es simplemente un mero paso nomás de la asignatura. Sí, lo más importante. Profe, aquí en el PDF de calendario, ¿Ya? cuando tiene los temas como pintados de azul, morado, todos esos colores No. Solamente fíjate, aquí hay dos unidades en las cuales se van a pedir un informe. Si se fijan, lo que está en morado, por ejemplo, dice solicitud solicitud de primer informe, se hace en esta parte. ¿Bien? O sea, claro, yo solamente he pintado aquí claro, estas dos clases van a corresponder al primer informe. Las dos siguientes clases también van a corresponder en este caso, el segundo informe. Pero aquí yo simplemente he separado por colores las unidades, simplemente por eso. ya, gracias, profe. Bien, ¿tienen alguna duda extra? Profesor, en el chat preguntan, ¿en el 15 entonces se entrega? Este se entregaría, no, el 22. Porque la solicitud se va a hacer la próxima semana y la entrega es en una semana siguiente. Profe, ¿ya le llegaron los grupos Sí, de correo? ya me llegaron varios grupos. Aún no he visto si me llegan todos, pero seguro que me cuentan. Ah, bueno, como la solicitud del informe igual se hace la próxima semana, todo eso yo lo voy a tener organizadito en un Excel, y si veo que hay algún alumno que no está participando en alguno de los grupos, yo obviamente lo voy a unir a alguno de ellos, para que no quede solo o sola. Bien, Gracias, profe. súper bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna otra duda? Bien, súper bien. No, profe, yo. Ya, súper bien. Entonces, estoy por finalizada la clase del día de hoy. Recuerden que si tienen cualquier duda me pueden escribir a mi correo